Buenas, buenas. Hoy es viernes, mayo 16 del 2025 y emitimos desde Ráquira, Boyacá. Alicia, ¿qué pasó esta semana en el Senado? El miércoles pasado, la mayoría de los senadores colombianos entendieron que gastarse más de 750.000 millones de pesos en medio de la crisis fiscal por la que atraviesa el país es una irresponsabilidad que solo a Benedetti, Sanguino, Jaramillo y Petro se les pasa por la cabeza. Hace 2 meses la reforma laboral se archivó por la destrucción del empleo formal que generaría en un país donde más del 60% del empleo es informal y por el golpe que el aumento de los costos laborales les da a las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, que son las mayores generadoras de empleo en el país. ¿Por qué se hundió la consulta y por otra parte se revivió la reforma laboral? Al abrirse la posibilidad de discutir la reforma laboral en el Senado, se hizo innecesaria la consulta, máxime cuando dicha consulta apareció para desconocer la voluntad del Congreso de la República cuando archivó la reforma laboral que presentó el gobierno. Para ello, esta semana que acaba de pasar, comenzaron a gastar plata para la publicidad de dicha consulta, contratando con Holman Morris eventos por más de 80.000 millones de pesos. Además, el 1 de mayo trajeron indígenas a Bogotá para asegurar una concurrencia mínima a la Plaza de Bolívar, ante la cual Petro amenazó a la ciudadanía colombiana blandiendo una espada y registrando el texto de las preguntas de dicha consulta en el Capitolio. El miércoles 14 de mayo se llevó a cabo la votación para determinar si el Senado expedía el indispensable concepto favorable para poder realizar la consulta o para negarla. Días antes de la votación, Angélica Lozano volvió a poner sobre el tapete la idea para revivir la discusión de la reforma laboral y fue Paloma Valencia quien picó en punta, madrugando, y logró que se votara la apelación de la reforma laboral antes de votar la consulta Benedetti. El ministro del Interior, que en principio estaba en contra de dejar revivir la reforma laboral, porque lo único que realmente les interesa a ellos es la costosa e inútil consulta popular, cuando vio que no tenía los votos para negar la apelación, cambió de posición y terminó apoyando la propuesta de Paloma Valencia para no dejar ver una derrota antes de la votación de la consulta. Fue así como se decidió que continuara la discusión sobre el proyecto de ley de reforma laboral. Al abrirse la posibilidad de discutir y tramitar el proyecto de ley, se hace más innecesaria la consulta, máxime cuando dicha consulta apareció para desconocer la voluntad del Congreso de la República de Colombia. Como la votación sobre la consulta popular se realizó a continuación de que se aprobara revivir la reforma en el Senado, la oposición terminó ganando por un margen estrecho el hundimiento de la consulta Benedetti. ¿Cómo está actuando el gobierno con el resultado adverso que recibió el miércoles 14 de mayo? Lo primero que hizo Benedetti fue hablar de fraude sin que hubiera existido, luego de una conducta energúmena ante el secretario del Senado. Petro desde China le hizo caja de resonancia a las mentiras de su socio y ministro Benedetti. Gustavo Petro vuelve a llamar a la violencia en la calle y al amedrentamiento a la ciudadanía colombiana desde Pekín, donde fue a firmar un acuerdo con el gigante asiático. Países pobres, africanos y asiáticos saben que antes de llamarse el Acuerdo de la Seda, es una ruta segura de la deuda y de la destrucción del medio ambiente. Hoy, el puerto que financiaron en Sri Lanka le pertenece a China
y la mina de cobre que financiaron en Zambia y que estaban explotando, contaminó el río más importante de ese país africano. Desde julio del año pasado, fuimos los primeros en explicarle a nuestra audiencia que Carlos Ramón González era el dueño del pase de Name y del Partido Verde, y ya cuando Petro había salido de los tecnócratas y cambiado su estrategia para nombrar a González, Bonilla, Velasco y Ortiz para que manejaran el presupuesto de la nación y de las regiones, cuando los nombró, lo que hizo fue cambiar de estrategia, de una que consistía en acordar con los partidos de su coalición los proyectos relevantes para el país, por otra estrategia que consistió simplemente en comprar al detal y en efectivo a ciertos congresistas colombianos. Además, cuando Gustavo Petro Urrego llevó a su gobierno a Carlos Ramón González Merchán, debía conocer algunos de los antecedentes penales de González Merchán, como los que constan en las sentencias de la Corte Suprema del año 2003 y de la Corte Constitucional del 2005. Todavía dudan quién dio la orden para el cambio de estrategia cuando todos los anteriores funcionarios fueron nombrados por Petro, cuando despacharon a Ocampo, Gaviria y Cecilia López Montaño. Lo que ha hecho Petro en los últimos meses es simplemente distraer a la ciudadanía con proyectos inalcanzables para tapar la corrupción rampante del M-19 y sus simpatizantes como Jaramillo, con consultas multimillonarias cuyo propósito único es adelantar la campaña presidencial para ver si pueden reelegir el proyecto inepto del pacto histórico. Que la luz nos acompañe.